que hace instantes recapitulábamos los anuncios del presidente uruguayo ayer ante la Asamblea General. Estos importantes anuncios y reconocimientos por parte del gobierno a 3 años de haber asumido la administración del Uruguay. Vamos a hacer consideraciones de los mismos en compañía del senador del Frente Amplio y ex ministro de Economía, Mario Vergara. Gracias por esta visita, senador. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. ¿Con qué sensación se fue ayer del Parlamento luego de escuchar al presidente? Y bueno, con un poco de decepción, la verdad, ¿no? Sobre todo por las cosas que el presidente no abordó. Yo puedo entender que el presidente va al Parlamento a dar su relato de cómo está viendo el país, pero daba la impresión de que había cosas que no se podían soslayar, no se podían ignorar. Creo que ustedes en todo este año han cargado la agenda con temas vinculados a casos de falta de transparencia, de corrupción, el caso Marcet, el caso Astesiano, el Ministerio de Turismo, etcétera. Y bueno, en toda la revisión que hace el presidente del año 2022, no hay ni una sola mención a esos temas, no hay ni una sola mención ni siquiera lateral o sutil sobre esos temas. ¿No alcanza con decir que no está satisfecho con lo hecho hasta el momento? Pero no tiene nada que ver con esto, no mencionó nada de esto que estoy diciendo. A ver, no se dio por satisfecho en líneas generales. Desde eso hasta, no sé, las viviendas y la salud. Tal vez incorpore también estos asuntos que usted plantea. Pero yo no lo interpreto así. Sobre esto había que ser medianamente explícito. Estamos hablando de casos muy salientes que, vuelvo a decir, han cargado la agenda informativa el año entero. Y yo más bien lo interpreto como que, bueno, lo que venimos diciendo, que el gobierno no termina de asumir responsabilidades en estos casos. Lo otro que también se soslayan son parte de la realidad cotidiana de la gente. Se nos plantea un país de récords en el terreno económico, es un país de las maravillas, pero no se dice nada con respecto a que aumentó la pobreza, que subió la pobreza infantil, que los salarios y las pasividades cayeron, que los precios han subido considerablemente, el combustible, etcétera. O sea, todas esas partes del relato estuvieron totalmente ausentes y evidentemente para la vida cotidiana de la gente ahí no hay ningún récord ni ninguna maravilla. Pero coincide con un anuncio de rebaja de impuestos, como hace años no se daba. Ya llegamos. Primer bloque, no se asumen responsabilidades políticas en casos notorios, salientes, en donde hay responsabilidades de gobierno. En segundo lugar, el relato económico y social en términos de solo hablo de lo que entiendo y además eligiendo variables y periodos de comparación para dar un relato de un desempeño fantástico en el terreno económico y social, soslayando las cosas que no hay. Y el tercer bloque sí es el anuncio tributario, en donde, bueno, creo que se había generado una enorme expectativa, se había trabajado desde el gobierno una enorme expectativa con el anuncio de rebaja de IRPF y del IAS, que creo que decepciona porque es realmente una rebaja muy modesta, que no hace más que, entre comillas, devolver lo que aumentaron los impuestos en los años anteriores para las personas. En los años anteriores nosotros lo venimos discutiendo todo este tiempo, ustedes también han sido testigos de eso. El gobierno aumentó impuestos por más que diga que no. Cuando devuelve menos IVA con las compras con medios electrónicos es un aumento del IVA. Con el cambio de metodología de cómputo de la base de prestación y contribución, más gente pagó IRPF y IAS y pagamos todos los que pagamos IRPF y IAS, pagamos más. Entre esas dos medidas, las estimaciones son de que se aumentaron los impuestos en 100 millones de dólares por año. 100. Y ahora la rebaja para las personas es de 110. Aparentemente por estos próximos 2 años. No está muy bien desde cuándo regirán estas medidas, pero pongamos 2 años. O sea que estamos casi que volviendo a una situación similar a la que había en 2019. O sea, no hay ningún anuncio que sea maravilloso tampoco en materia de reducción tributaria, sino más bien, bueno, volver a la recaudación que el gobierno tenía antes del propio aumento de este gobierno en materia tributaria. Incluso cuando se habla de decenas de miles de familias
que dejan de pagar estos impuestos, bueno, muchos de ellos eran decenas de miles de familias que también comenzaron a pagar estos impuestos durante esta administración. Hay otro componente de rebaja tributaria de unos 40 millones de dólares dedicada a reducir, aliviar tributariamente a las pequeñas y microempresas. Eso obviamente lo vemos con buenos ojos, también el monto es modesto, porque en total la renuncia fiscal es de 150 millones de dólares entre empresas y personas, lo cual equivale a un 0,25% del producto. O sea, estamos hablando de un impacto muy modesto que por lo tanto no va a tener mayor significación ni en el bolsillo de la gente ni en las cuentas fiscales. ¿No le vale esto para usted un reconocimiento al gobierno por la rebaja impositiva? Acabo de reconocer que el alivio tributario a las empresas se lo estamos reconociendo. Y en la forma en que está diseñado todo alivio tributario está bien, no lo vemos con malos ojos. Probablemente lo apoyemos a nivel legislativo. Solo que con respecto a la expectativa que se había generado, quedó muy menguado. Pero sin tener datos, por cierto, el gobierno no los había dado en cuanto a lo que iban a hacer los anuncios. Claro. Usted se generó altas expectativas y capaz ayer se encontró con anuncios que lo decepcionaron, porque no tenía indicio alguno. Yo cuantifico lo que da ahí, lo que el gobierno anuncia y lo que se había cobrado de más. Si antes, en 3 años, cobraron 100 millones de dólares más por esas medidas y ahora reducen más o menos en el mismo monto. No me parece una medida que satisfaga la expectativa. No, sí, la que tendría Mario Vergara es de Mario Vergara. Yo me imagino cuál era la expectativa de la gente en general. Usted sabe lo difícil que es hacer concesiones en materia económica. Ha liderado el Ministerio de Economía y lo que representa para el gobierno resignar en materia impositiva. Exacto. No, estamos de acuerdo. Ahora, hay dos cosas. Primero, no me haga decir lo que yo no digo. No, lo más mínimo. Yo reconozco... Usted dice lo que usted dice, yo digo lo que yo digo. Bueno, pero usted está diciendo, usted dice tal cosa. Y usted no hay nada que reconozca, acabo de reconocer. Hay un alivio tributario y en particular de las micro y pequeñas empresas. Vuelvo a decir, probablemente el Frente Amplio a nivel legislativo acompañe las medidas. Ahora, ¿es una gran medida alivio tributario? Definitivamente no. Abarca a muy poca gente. No hay ninguna medida que le dé alivio al 70-75% de los uruguayos y uruguayas que ganan menos, porque el IRPF y el IAS lo paga solo la cuarta parte de los uruguayos con más ingresos. Y podría haberse diseñado de otra manera. Esa misma renuncia fiscal podría haberse volcado por la vía, por ejemplo, de la reducción del IVA o devolver los puntos de IVA con la utilización de medios electrónicos. Por lo tanto, en realidad, este relato, más allá de la cuestión tributaria misma, que no mueve demasiado la aguja, esa es la verdad. Hay gente que va a tener, deja de pagar, bueno, y pagaba 300, 400 pesos por mes. O sea, tampoco estamos hablando de volúmenes significativos. Yo me apoyo en estas cosas para interpretar que esto tiene más un tinte de carácter político electoral que de un tema de administración estructural de las cuentas públicas y de la capacidad de la gente de administrar su dinero. Permítame citarlo. Habló varias veces de un relato. Sí. ¿Para usted esto es un relato más allá de los datos aportados ayer por el presidente? Bueno, si se hace una presentación de cómo está la economía del país y hay variables centrales como la economía y la sociedad, como los niveles salariales, los niveles de jubilaciones, los precios, la competitividad, la pobreza infantil, todo eso se soslaya, claramente se elige qué decir. Cuando algunas variables se comparan con 2019, otras con 2020, otras con 2021, se elige también los niveles, las formas de comparación, porque quizás siendo consistente en la misma forma en todas las variables, no daría el mismo dibujo. Déjeme poner un ejemplo. En materia de empleos, hay dos cifras que las dos son válidas, pero uno elige cuál para dar su versión. Se toman los promedios de empleo 2022 versus 2021 y da que aumentan 40.000.
Pero si se toma de punta a punta, del inicio al final del 2022, los empleos caen 7.000. Las dos cifras son ciertas, ¿verdad? Pero bueno, hay una que dice las dos dicen cosas. La que dice la de los promedios es que pasaron cosas ya a fines del 2021 que impactan en la comparación. En cambio, la otra muestra que el proceso más cercano, sobre todo la segunda mitad del 2022, hay una caída de esta variable, hay un enfriamiento claro de la economía, hay una caída en los niveles de empleo que hacen que el 31 de diciembre del 2022 comparado con el 1 de enero hay 7.000 puestos de trabajo menos. Lo que quiero mostrar con esto es que evidentemente se escogieron para ese relato las variables y las formas de comparación para dar una descripción, una visión, que es la que el gobierno prioriza. Yo creo que se podía haber matizado reconociendo cosas. Porque ¿por qué no reconocer cosas obvias? Que es que los niveles salariales y de pasividades hoy son más bajos, que los precios han subido considerablemente, que la pobreza aumentó, que la pobreza infantil aumentó considerablemente. O sea, yo creo que en todo caso es más razonable dar la descripción más completa. Estos anuncios y esto anunciado ayer por el presidente eran un compromiso que había asumido en campaña el Partido Nacional, posteriormente con sus socios de coalición. ¿Es irresponsable al día de hoy asumir un compromiso de esas características a futuro? ¿O es válido por cualquier interlocutor, por cualquier candidato a la presidencia? Los compromisos de campaña hay que asumirlos y hay que cumplirlos. Todos. Hay una larga lista de compromisos de campaña que se han incumplido considerablemente en todo este tiempo. O sea, eso como regla general en la visión política. Uno tiene que apostar a cumplir, porque uno le puede errar en alguna cosa y decir, bueno, yo pienso que puedo llegar a hacer esto y después se dan circunstancias que lo impiden. Pero en general, una orientación al cumplimiento de promesas electorales. En el 2019 hubo un montón de promesas electorales, la inmensa mayoría incumplidas. Se dijo que no se iban a bajar los salarios, llevamos 3 años de caída salarial, que no se iban a bajar las pasividades, 3 años de caída de pasividades, que no se iban a aumentar impuestos, se aumentaron, que las tarifas de combustibles iban a bajar, han subido, que iban a haber 50.000 viviendas nuevas, evidentemente no las van a ver. O sea, podemos hacer una larga lista de promesas incumplidas. Esta es una promesa de campaña que el presidente impulsa para cumplir. Bienvenido. No tenemos mayor drama con eso, no es ninguna irresponsabilidad. Lo que sí creemos es poner en contexto, el contexto de que ahora se baja el IRPF y el IAS un poquito, porque antes se había subido. ¿Sí? Ese compromiso de campaña no estaba de subir primero para bajar después. Y después que, bueno, el orden de magnitud es muy poco significativo. ¿Cómo lo ve al país en la región? Nuevamente el presidente ha vuelto a insistir en esta necesidad de abrirse al mundo. Sí, pero ya con un tono diferente del que lo vimos hace un par de años, ¿verdad? En donde vemos cierta conducta errática de alguna manera, ¿no? Porque en los primeros tiempos el presidente fue mucho más confrontativo con el Mercosur, y eso se notó obviamente en los relacionamientos que Uruguay tuvo con Argentina y Brasil primordialmente. Y bueno, ahora obviamente el reclamo de abrirse al mundo no arranca con este gobierno. Viene de muchos gobiernos atrás y de hecho hubo un largo proceso de apertura. En los 15 años de gobierno del Frente Amplio pasamos de exportarle a 60 países a exportarle a 150. Por lo tanto, y el tema del exigir la flexibilización en el Mercosur también se dio en los gobiernos anteriores con escasa suerte, esa es la verdad. La misma escasa suerte que lamentablemente estamos teniendo ahora. Yo creo que, bueno, de alguna manera hay un cambio de tono que creo que nos va a permitir dialogar mejor en la región. Lo que sí reconozco, ya que para que vea que también reconocemos cosas, es que un acuerdo positivo que se tuvo en materia de relacionamiento externo fue el acuerdo con Brasil para las exportaciones desde zonas francas. Esa es una cosa positiva que favoreció al país. Ahora, ¿lo ve moderando su discurso al presidente? Porque al mismo tiempo alcanzó un punto que nunca antes había logrado con China. Al finalizar el estudio de factibilidad, ¿no cree que allí haya un avance distinto al generado? Un estudio de prefactibilidad con China ya había estado avanzado en el gobierno anterior. Ahora se culminó, pero no hay ningún avance posterior.
O sea, yo creo que en el discurso también se moderó la expectativa. Usted dirá, es una expectativa mía, es una interpretación, pero creo que todo el mundo ve... ¿Quién crea las expectativas? Todo el mundo ve que ya el anuncio no es poco menos que estamos en la antesala de un TLC con China, ¿verdad? Es ampliar los vínculos comerciales, cosa que está bien, cosa que se ha venido haciendo. Creo que sí hay una expectativa mucho más baja de avanzar con China, entre comillas, soslayando el Mercosur. Eso que era un poco un mensaje inicial ha cambiado y creo que es más realista. ¿No padece Uruguay del proteccionismo exacerbado de otros socios del Mercosur? Sí, claro. El Mercosur ha sido muy imperfecto, ha tenido tiempos muy malos, muy malos. Y no tiene que ver ni con los alineamientos ideológicos, ni cosas ni de acuerdos políticos. Porque a veces uno podría decir, con países que tienen, cuando Brasil, Argentina, Uruguay, hubo tiempos de sintonía política donde en realidad los aspectos comerciales fueron muy malos. Teníamos los puentes cerrados, había medidas, sobre todo en Argentina, que perjudicaban directamente a Uruguay. Brasil no se involucraba, o sea, realmente el Mercosur se ha irrespetado en su convenio en muchos momentos y se sigue incumpliendo de manera cabal. Así que evidentemente hay debilidad de parte de los países pequeños en ese contexto de lo que ya a esta altura en el Mercosur debería ser una zona de mucho más fluidez comercial y de movilidad. ¿Lo escuchó al presidente en las últimas horas, prefiriendo no responder las apreciaciones que usted ha hecho respecto a su intervención? La verdad que no. ¿No quiso dedicarle ninguna respuesta? No es... Bueno, yo lo único que leí, porque no lo escuché porque a la vez que él estaba en una radio, yo estaba en un canal de televisión. Y lo único que leí es que no respondía a mis apreciaciones porque si no tenía que responderle las apreciaciones de todo el mundo, me parece razonable. Yo tampoco respondo todo lo que se dice por ahí, está bien que el presidente no lo haga. Entiendo ese punto de, bueno, no respondo tal, pero si no tengo que empezar a responder todo lo que dice todo el mundo, está bien. Tengo una que quizás no me quiere responder. ¿Va a ser candidato a la presidencia? Estamos definidos por convocatoria sereñista en un proceso de construcción de una precandidatura. Nosotros entendemos que convocatoria sereñista como un espacio que refleja una de las sensibilidades principales del Frente Amplio. Está la sensibilidad alrededor del MPP, otra alrededor del Partido Comunista. Creemos también que hay una sensibilidad muy potente en el ala progresista, sereñista. Deben expresarse en el terreno electoral. Esa es nuestra visión, para eso estamos trabajando. Y en convocatoria, que conjuga la mayor parte de los espacios sereñistas en el frente, hemos definido que para fines de marzo, quizá por tema de fecha sea en la primera quincena de abril, definir, ahí sí ya con claridad, si vamos a tener una precandidatura propia, lo cual evidentemente nosotros vemos con buenos ojos. ¿Quiere ser candidato? Ahí reformula. Creo que es necesario, mi visión y la de Fuerza Renovadora es que este espacio de convocatoria sereñista tiene que tener una representación electoral propia, una precandidatura propia. Eso lo acordamos definir juntos en convocatoria en nuestro próximo encuentro nacional, que reitero, será fines de marzo, primera quincena de abril. En última instancia, senador, se acaba de reiniciar, de retomar la tarea legislativa. ¿Qué año espera sea este? La verdad que estos años de gobierno y en el terreno legislativo han sido todos muy distintos, porque tuvimos el año 20 con la pandemia que abordó, no sé, 20 proyectos de ley que eran todos muy asociados al tema pandemia, de los cuales, cuando se habla de que el frente es el palo en la rueda y demás, nosotros votamos prácticamente todos y muchos de ellos tratados de un día para el otro. Estuvo la LUC, que ya sabemos qué derrotero tuvo, y el año 21 tuvo también coletazos en materia del tema pandemia, sin grandes reformas, hasta que aparece, pasado ahora el referéndum en marzo del año pasado, hasta que aparece, bueno, sobre todo el tema de la reforma de la seguridad social.
que ya en el Senado fue aprobada por el oficialismo, ahora está en tratamiento en diputados. Creemos que esa va a ser un poco la ley más importante que se está discutiendo este año en el Parlamento, y no vemos demasiadas cosas significativas por delante en el terreno parlamentario en los próximos meses. Vamos a ver qué iniciativas tiene el gobierno. El Frente Amplio tiene presentadas un conjunto importante de iniciativas que en general no logramos que avancen en la discusión parlamentaria. ¿Me quiere destacar 2 o 3 rápidamente? Bueno, hay varias, sí. Unas vinculadas a temas de transparencia. Por ejemplo, todos estos temas de Marcet, Astesiano y demás han puesto con claridad sobre la mesa. Ahí hay por lo menos 3 proyectos. Uno, un proyecto sobre el delito de enriquecimiento ilícito. Otro que es de fortalecimiento de la Junta de Transparencia, que se ha debilitado bastante, se ha politizado sobre todo en este gobierno. Y tercero, avanzar con un proyecto que ya viene de la legislatura anterior, que es el del financiamiento de los partidos políticos. Nos parece que esos 3 proyectos, avanzar con esos 3 proyectos daría justamente un impulso fuerte a los marcos de transparencia en el país. Hay otros proyectos, por ejemplo, estamos presentando el proyecto de la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, o sea, las cárceles, de la misma manera que se hizo con el INISA, o sea, el Instituto de Adolescentes y Niños, hacerlo con las cárceles, que es quitarlos de la órbita del poder del Ministerio del Interior, hacer un servicio descentralizado que nos permita focalizar en las cárceles una lógica de rehabilitación, más allá de las seguridades que tienen que tener las cárceles, por supuesto, que creemos que son roles entre la policía y la rehabilitación que son diferentes y que tienen que ser tratados con cabezas diferentes más allá de las coordinaciones obvias. Está también la descentralización de los defensores públicos, que hoy por hoy los defensores de oficio, los defensores públicos están en la órbita del Poder Judicial y todos coincidimos, incluido el Poder Judicial, de que eso tiene que estar en un ámbito descentralizado. Hay un proyecto nuestro de reorganización institucional vinculado a los juegos de azar, que va mucho más allá de definir dónde van los casinos online. En fin, hay una docena de proyectos, hay 2 proyectos. Por hacer. Hay trabajo por hacer. 2 proyectos que quiero enfatizar, que tienen que ver con el voto consular y el padrón electoral. Miren qué tema se me mete cuando tengo que cerrar. ¿No se expidió ya la ciudadanía al respecto? No, se expidió por un proyecto que era de voto epistolar, o sea que se votara por correo, básicamente. Esto es bien distinto. Es que los uruguayos que viven en el exterior puedan acercarse al consulado, registrarse en el consulado, dar una gestualidad de acercamiento y de interés. ¿Tan distinto es a lo que rechazó la ciudadanía? Sí, claro que sí. ¿Lo debatimos en otro momento? ¿Puede ser? ¿Nos comprometemos a eso? Si lo discutimos con cabeza abierta, con mucho gusto. Pero con cabeza enormemente abierta lo podemos debatir. Los uruguayos no pierden el derecho a sufragar y a la participación política, vivan donde vivan. Tan es así que el que tiene dinero puede pagarse un pasaje y venir a votar. Sí, sí. Eso es muy importante. Efectivamente. Senador, gracias por estos minutos. Ha sido muy amable. Ha sido un gusto. Pasó el senador Mario Vergara, del Frente Amplio, por aquí por DiNews.